en el CIPAS. Entonces voy a dar inicio, ya estamos grabando en este momento, entonces voy a dar inicio a la apertura de esta masterclass. No sin antes pues agradecer a la escuela por la apertura para estos espacios de contacto con otras culturas, con otras formas de hacer psicología y también con otros contextos en los cuales nos nutren a nosotros como la labor de psicólogo. Agradecer a la querida Deyanira Viramontes, estudiante de la maestría de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y Daniel Alejandro, también que en algún momento perteneció a un colectivo que trabaja en procesos de intervención social urbanística. La presencia, pues, fue aquí. Me voy a permitir un poco hacer la presentación de nuestros invitados em, eh, para, pues, conocerlos un poquito más, ¿cierto? Em, y poder reconocer, pues, como su trayectoria, quiénes son, ¿cierto? Como todos estos elementos. Entonces, Deyanira Miramontes Meléndez es psicóloga social, egresada de la Universidad Autónoma de Zacatecas en México, donde actualmente cursa la maestría en investigaciones humanísticas y educativas en la orientación de desarrollo humano y cultura. Su formación complementaria se centra en la prevención de las violencias y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Su experiencia profesional incluye su participación en proyectos de diagnóstico comunitario para un programa federal del fortalecimiento de la seguridad ciudadana a nivel municipal y la coordinación de proyectos de intervención comunitaria enfocados en la recuperación de espacios públicos y el fomento de actividades sociocomunitarias en su estado de Zacatecas. Además, ha colaborado en un centro de atención a la violencia familiar, brindando acompañamiento a usuarias. Sus áreas de interés son la intervención comunitaria y los procesos psicosociales y culturales. Por otro lado, nuestro otro invitado, Daniel Alejandro Ayala González, es licenciado en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Zacatecas en México. Se desempeñó como promotor comunitario en una asociación civil mexicana dedicada a la intervención comunitaria a través del arte y la cultura, donde participó en proyectos de diagnóstico comunitario y diseño de estrategias para la intervención del espacio público y la movilidad urbana. Ha participado en la coordinación de festivales comunitarios culturales, utilizando el arte como herramienta de intervención social. También facilitó sesiones de acompañamiento grupal y desarrolló planes de trabajo para fortalecer capacidades comunitarias. Además, trabajó en el acompañamiento psicosocial a grupos de mujeres con familias de desaparecidos. Actualmente se desempeña en el área de relaciones comunitarias en el sector privado, la industria de la minería, y sus áreas de interés se relacionan con el desarrollo comunitario, la intervención de espacios públicos, la resolución de conflictos y el trabajo con diversos grupos. Entonces, no siendo más, invito entonces a la maestrante Deyanira Viramontes y al licenciado Daniel Alejandro eh, a encender su cámara. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, primero quiero disculparme porque a lo mejor mi cámara va a estar un poquito intermitente. Tengo algunas fallas aquí en la conexión, pero espero que en algún momento sí nos podamos conocer bien. Eh, bueno, primero que nada, de mi parte, pues agradecer a la profe Cata por invitarnos el día de hoy. Sé que para Alejandro, como tanto para mí, pues es un honor poder compartir este espacio con ustedes. Agradecerles también a todos ustedes por asistir. Ya escuché que vienen de varias clases y de algunas otras instituciones. Entonces, esperamos que esta actividad pues sea muy productiva para ustedes. Muchas Ale- gracias. Alejandro, ¿quieres saludar? Sí, claro. Buenas tardes a todos. Mm, Doctora María, un gusto
conocerla. Gracias por la Hola. invitación. Es un placer poder compartir un espacio con ustedes, poder generar este espacio de encuentro, de conexión, sobre todo pues en este tema tan importante, ¿no? Que es la intervención psicosocial. Yo espero que lo que vayamos a compartir en este momento la maestra de Yanira y su servidor pueda ser de gran utilidad y que también esto se preste a generar un diálogo y a a que podamos compartir nuestros saberes, ¿no? Que podamos compartir todas nuestras experiencias, escucharnos, comprendernos y sobre todo, pues enriquecer el diálogo. Gracias. Bueno, muchas gracias a ambos. Listo, los dejo entonces a ustedes para hacer su presentación. Me vas indicando de Daniela y Alejandro en qué momento voy cambiando, ¿vale? Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues sí, justo como comenta Alejandro, más que una clase unidireccional, pues queremos ofrecerles un diálogo, una especie de charla donde podamos compartir nuestras experiencias de ambos lados, que podamos escuchar las vivencias que cada uno puede tener desde nuestros diferentes o no tan diferentes contextos. Entonces, siéntanse con la libertad de hablar, preguntar, cuestionar, o bien si hay algún escenario en el que encontremos similitudes, pues con, con toda confianza lo compartimos, ¿no? Eso enriquecería a ambas partes. Entonces, sí, podemos dar la siguiente, maestra. En cuanto al contenido, la idea es que yo en un principio pueda ofrecerles un marco conceptual para entender la intervención psicosocial y que a Alejandro, como bien ya lo comentó la profe, desde la experiencia que ha tenido en específico como parte de un equipo de trabajo en una organización civil de aquí de México, quienes tienen como principal herramienta actividades socioartísticas y que hacen intervenciones en espacios públicos, pues pueda mostrarles un poco acerca del campo de aplicación o incidencias que se pueden tener desde este enfoque de trabajo. Entonces, pues el objetivo de esta charla, de esta clase, es que al final se lleven una visión clara, enriquecedora, acerca de cómo desde esta óptica psicosocial podemos incidir en nuestro entorno y lo importante que es tomar en cuenta lo que ocurre a nuestro alrededor y sobre todo, pues que podamos conocer la manera de aplicar nuestro conocimiento en las realidades junto a otros. Siguiente, por favor. Para comenzar, me gustaría que piensen o si alguien se anima a participar. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchamos la palabra intervención? Igual puede ser solo un proceso individual, ¿eh? No hay problema. A ver, ¿quién se anima? Intervenciones buenas noches. Bueno, no, Intervenciones como un abordaje. abordaje, ¿ok? Y esa sería como la palabra con la cual yo la definiría. Ujú, muy bien, ¿alguien más? Buenas noches. Yo Buenas podría noches. decir que es como tomar acción. Ah, bueno. Tomar acción, muy bien. Sí, bueno, es cierto, la palabra intervención pues puede tener diversas ideas, ¿no? Es común escucharla en otros contextos muy diferentes tal vez a nuestra disciplina. En medicina, por ejemplo, pues escuchamos intervenciones quirúrgicas, en la política con intervenciones militares o en el ámbito educativo. Pero hoy en específico, cuando hablemos de intervención, nos referimos a aquella desde el campo de las ciencias sociales. Y para clarificarlo, he tomado tres definiciones que para mí condensan su esencia. Ya algunos quienes participaron, pues tomaron algunas de las definiciones que yo aquí pongo. Marisela Montenegro, por ejemplo, nos dice que intervenir es incidir para transformar a partir de una demanda. Esto, lo de la demanda es importante porque no es que intervenimos solamente por iniciativa propia, ¿no? O por una idea abstracta, sino que
Intervenimos porque hay una demanda real, un descontento, una necesidad expresada, ya sea por una persona, un grupo o una comunidad. Entonces, por ejemplo, si en una colonia hay un parque abandonado en malas condiciones que generan focos de infección o propicia que se reúnan ciertos grupos a practicar actividades delictivas y los vecinos de esta colonia se quejan de ello, ya sea entre ellos mismos o que acudan con alguna organización o institución, pues sería esa una demanda que impulsaría la acción. Para complementar esta idea, Blanco y Valera añaden que la intervención es una actividad para resolver un problema práctico, usando siempre una estructura conceptual. ¿Qué significa esto? Que nuestra acción tiene un objeto concreto, es decir, es resolver algo palpable, algo que está sucediendo, algo real. Y no lo hacemos al azar, sino que nos basamos en una teoría, en el conocimiento que hemos estudiado, según sea la disciplina, y en experiencias previas. Esto es como, pues, cuando trazamos un plano para construir algo, antes de trazarlo como tal, se necesitan conocimientos, ¿no? Para saber qué medidas tomar, cuáles sí, cuáles no nos sirven, para saber aplicar las fórmulas necesarias y saber además, pues, qué materiales se van a usar, ¿no? Saber qué y con qué hacerlo. Y finalmente tomo lo que nos dice Ander Egg, que la ve como, así lo llama él, una tecnología social, porque la entiende él como un proceso sistemático, planificado y organizado. En este sentido, es necesario usar nuestro conocimiento y combinarlo con técnicas para lograr objetivos claros, formulados a partir de estas demandas que ya comentábamos, ¿no? Si alguien, yo creo que sí, que ya conoce bien del tema, sabrá que esto em, está conectado al proceso metodológico, ¿no? Cuando hablamos de que debe ser sistemático, planificado y organizado, pues nos habla del diseño, de la implementación y la evaluación con, con sus características, ¿no? Así se organiza entonces que se garantiza que nuestras acciones sean intencionadas y busquen resultados concretos. Es decir, en síntesis, como bien lo dijo la compañera, intervenir es tomar acción de una manera intencionada, como ya lo dijimos, con fundamentos y para responder a una demanda y generar con ello una transformación. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, entonces ahora con esta base sobre lo que sería una intervención en general, vamos a dar un pequeño salto clave para lo que atañe a esta conversación, que es sobre la intervención psicosocial. Y esto es diferenciar entre las intervenciones individuales y las intervenciones de corte psicosocial, porque aquí es donde algunas veces pues, puede haber confusiones. Entonces, por un lado está la intervención individual, la cual suele ser de corte terapéutico, pero igual podría ser alguna otra modalidad, donde su foco principal es la persona con sus procesos internos, su historia, sus emociones, y aquí se busca un ajuste personal y se trabaja sobre las herramientas para que el individuo maneje su situación. Por ejemplo, pues puede que una persona acudió al psicólogo buscando manejar su estrés laboral, ¿no? Digamos. La intervención del psicólogo en este caso se enfocaría directamente en esa persona con sus pensamientos, en sus hábitos, sus estilos de afrontamiento, lo cual claro que es de vital importancia, igual de válido, pero tiene un ámbito de acción delimitado al trabajar solamente con la persona y sus procesos internos. En contraste, entonces, nos adentramos a lo que sería la intervención psicosocial y aquí la mirada se expande un poco, porque, o un mucho, porque reconocemos que la persona no es un ente
en el vacío, sino que está situado en un contexto social, pero también comunitario, político y cultural. Está rodeado de diferentes estructuras que demarcan su existir. Tanto su bienestar como su malestar no pueden entenderse sin considerar su familia, su barrio, su cultura, las políticas sociales. En el mismo ejemplo anterior que hablaba sobre el estrés laboral, nos preguntaríamos en este caso, ¿qué factores en el ambiente de trabajo o a nivel cultural están generando ese estrés? Tal vez haya una carga excesiva de trabajo, hay una mala comunicación entre los empleados o con sus jefes o entre ellos los mismos compañeros. Puede que haya condiciones laborales precarias, incluso que existan políticas económicas o laborales que precaricen el trabajo y dé por resultado esta situación de estrés. Entonces, desde una intervención psicosocial, se buscará actuar sobre estos factores sociales, organizacionales y sistémicos, ya sea diseñando programas de sensibilización con los directivos, facilitando talleres en donde los equipos colaboren para identificar las fuentes de estrés, proponer soluciones colectivas, colaborar con la empresa para revisar las políticas internas. Entonces aquí el objetivo no solo sería el individuo, no se trata de que el individuo afronte mejor el estrés, sino que en medida de lo posible se transformen las condiciones de su entorno, de su medio, en este caso del ejemplo, pues el ámbito laboral, para que exista una convivencia más saludable para todos. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, la intervención psicosocial se va a enfocar en la interacción compleja y dinámica entre los aspectos tanto psicológicos como en los factores sociales, comunitarios, estructurales, que impacten en el bienestar. Su aspiración moral, y de hecho su principal objetivo, es tratar de abrir caminos que hagan capaces a las personas, a los grupos y a las comunidades de conducirse hasta su propio bienestar, tomando en cuenta todos los factores sociales, culturales, pero no solamente es que lo hagan ellos, sino que es fortalecer sus herramientas para que construyan sus propias soluciones. Voy a dar otro ejemplo. Si en un barrio o en alguna colonia o alguna zona hay índices de violencia muy altos, muy marcados, esto sería nuestro factor social, que pudiera tener sus diferentes orígenes, ya sea que se dé por desigualdades económicas, por falta de oportunidades, por ausencia de inversión social, o que pues estén situados en un estado que carezca de políticas públicas encaminadas a fortalecer la seguridad y el tejido social. Es probable que la gente que viva en ese barrio sienta miedo, desconfianza, ansiedad. Estos serían nuestros aspectos psicológicos. Una intervención individual podría ofrecer terapia, pero una psicosocial, en cambio, buscaría transformar el factor social. ¿Cuál era? La violencia, ¿cierto? Esto podría implicar organizar a los vecinos para crear redes de seguridad, exigir a las instituciones gubernamentales más iluminación en las zonas o generar espacios de cohesión social donde se refuerce la confianza. Entonces, no podemos pensar que las personas están aisladas. Su salud, sí, da la siguiente, por favor. Su salud, su bienestar, los desafíos que enfrentan día a día, están directamente ligados a su ciudad, a su familia, su trabajo, su movilidad, su escuela, sus amigos. Cada contexto moldea esas experiencias.
Queda claro entonces que desde la intervención psicosocial el enfoque es holístico. Siempre se conjugan los factores psicológicos con los sociales. La persona está inserta en un contexto y los problemas se evalúan dentro de ese mismo contexto. Esto es lo que diferencia, por ejemplo, a un arquitecto que solo diseña un parque pensando en su funcionalidad estructural, digamos, ¿no? Desde una mirada psicosocial, nos podríamos preguntar, ¿cómo es que la comunidad usa o no usa el parque? Si se sienten seguros, si hay grupos que se apropien del espacio o que lo evitan, qué historias y significados tiene ese parque para los vecinos, cuántos años tiene, cómo se ha usado, qué quieren, qué les gusta, qué es lo que usan del parque. Se busca entonces que el parque no solo sea una estructura, un lugar donde sentarse o donde pasear, sino un punto de encuentro que fortalezca el tejido social, que puedan convivir sanamente y sentirse seguros de estar en ese espacio. Podemos pasar a la siguiente. Ujú. La siguiente también, por favor. Ok. Entonces, a manera de resumen y como un marco para todo lo que va a compartir Alejandro, que realmente es el centro de esta charla, la intervención psicosocial se sustenta en 3 pilares esenciales. La primera es que se ve al sujeto situado en un contexto sociohistórico y además es un sujeto activo en su proceso de cambio. Es decir, no los vemos solo como víctimas pasivas de una situación desfavorable, sino que son agentes de cambio y se reconoce como capaces de movilizarse y de construir su propia realidad junto con los demás. Se les involucra activamente en el proceso. El segundo pilar es que se concibe como un modelo de salud alejado de la enfermedad y centrado en el bienestar. Aquí nos referimos a que nos alejamos de una visión patologizante desde esta visión. La salud es promover el bienestar y construir activamente las condiciones de vida que lo hagan posible. Este enfoque, de hecho, está alineado directamente con la psicología positiva, que busca fortalecer y potenciar las fortalezas y los recursos existentes en las personas y las comunidades más allá de solo atacar los posibles problemas. Por último, está el tercero. Actuamos más allá de lo individual. Se busca impactar directamente en la relación entre la persona y su medio, actuando sobre condiciones sociales, comunitarias o estructurales. Desde esta visión, nos comprometemos con el cambio social. Esto es la psicología social aplicada. No se queda solo en la reflexión o en la teoría, sino que se aplica. Para que se lleven una idea un poco más completa de cómo se aterriza todo esto, es decir, esta aplicabilidad, cómo nos permite operar en una amplia gama de contextos y con muy diversos grupos. Pasamos a la siguiente, por favor. Realmente la intervención psicosocial puede estar presente donde haya dinámicas humanas complejas que demanden la atención, ya sea un sistema de bienestar social, acompañando a familias o adultos mayores, en el ámbito jurídico penitencial, trabajando en rehabilitación o reinserción social, en lo sociolaboral o socioeducativo, fomentando ya sea la integración de grupos específicos en el empleo o prevención de abandono escolar. Y podemos trabajar con poblaciones específicas, con la infancia, las juventudes, con migrantes, con mujeres, con minorías culturales, una amplia gama, ¿no?
Y para lograr todo esto, la intervención psicosocial se apoya de diversas metodologías. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, aunque Alejandro en realidad no se va a centrar tanto en el cómo metodológico de sus experiencias, creemos que es importante que sepan que detrás de estas acciones hay herramientas sustentadas, como lo mencionamos al inicio. El proceso y actividades deben estar articuladas en una estructura conceptual y metodológica. Algunas de las más comunes son la investigación-acción participativa. Seguramente muchos de ustedes la conocen bien, ya sé que su precursor fue el sociólogo colombiano Paz Borda. Recorrió gran parte de su país poniendo en práctica esta metodología. En ella se ve a las comunidades como protagonistas de la investigación, de las estrategias y de la resolución de sus problemas. El diagnóstico comunitario participativo, aquí en esta metodología la clave es entender la realidad y las necesidades de la comunidad, no solo desde datos fríos o estadísticos, sino desde lo que las personas están viviendo, que nos digan de su propia voz lo que están viviendo, las necesidades y cómo ellos sugerirían solucionarlas. Y bueno, hay muchas metodologías, ¿no? Tal vez necesitaríamos otra charla específica para esto. Pero aquí quiero rescatar en particular la que se usa dentro del colectivo y para que tome un poco sentido las experiencias que nos va a compartir Alejandro acerca del urbanismo táctico y el arte comunitario. No solo son expresiones artísticas, sino son herramientas para la transformación física y simbólica del espacio. A través de intervenciones temporales o permanentes, como pueden ser con murales o restauración de espacio, se busca no solamente embellecer el espacio, sino generar un diálogo, promover la participación ciudadana, resignificar los lugares, fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de la comunidad con su entorno. Este tipo de... Creo que se le cayó la conexión a de Yanira. Ay, ay, ¿sí me escuchan ya? Sí, ahora sí. Ok, Listo. bien. Am, bueno, les comentaba sobre esta última metodología porque justo es lo que tiene aplicabilidad y lo que vamos a ver a través de las experiencias, que como les comentaba es el centro y en lo que nos queríamos enfocar un poco más, precisamente por mostrarles otro escenario em, y sobre todo con contextos que tal vez no tengan tan cercanos, pero que yo pienso que pueden ser similares a lo que ustedes viven allá, a lo que se enfrentan, porque si bien somos países distintos, pues nuestras culturas y nuestros hechos históricos pues han ido muy de la mano. Entonces, creo que ya con esto pasaríamos, como les digo, al centro de la charla. Y bueno, aquí lo pensábamos, les digo, más como una interacción en la que mientras Alejandro pueda platicarles, describirles las actividades que realizó, comentarles sobre los contextos en los que él trabajó, pues que a la par ustedes puedan ir haciendo una convergencia con su contexto. Igual si algunos de ustedes ya tienen experiencia en las intervenciones y han hecho algo parecido o algo diferente que les funcionó y a nosotros no,
o al contrario, pues creo que eso va a enriquecer mucho la charla. Entonces les invito a que en esta parte pues sea más participativo, tanto de nuestra parte como de ustedes, justo para que sea un poco más rica la experiencia. Pasaríamos a lo siguiente, por favor, maestra. Bueno, otra vez, muy buenas tardes a todos. Gracias por el espacio. Como bien comenta Deyanira, pues a mí me parece muy importante, ¿no? Que podamos dialogar de una forma abierta, que pueda enriquecer este espacio. Me gustaría que también, si tienen alguna duda, si quieren compartir alguna experiencia, háganlo ahora sí que con toda la libertad del mundo. Para mí eso es muy importante. Entonces, aunque no perdan su cámara, por favor, anímense a opinar. Creo que eso va a volver más fructífera esta charla. Bueno, pues empezamos con un pequeño contexto, ¿no? De lo que es Colectivo Tomate. Colectivo Tomate es una organización civil que nace en el estado de Puebla, un estado del conocido Bajío, de la zona del Bajío, aquí en México. No es del sur, está más o menos ahí por el centro. Nacen en la ciudad de Puebla y como tal es una organización que promueve la transformación del tejido social a través de los procesos artísticos y el trabajo comunitario, el trabajo con las comunidades. En lo general son comunidades que han sido muy vulneradas por distintas circunstancias, distintos factores. Puede ser desde la violencia, factores institucionales, etcétera, etcétera, etcétera. Como tal, pues tiene como objetivo escuchar, conectar y resignificar los espacios, generar espacios de encuentro en las comunidades de interés, en las comunidades con las que se trabaja. Es uno de sus objetivos principales. Como bien comentaba la maestra Yanira, bueno, pues también algo que se ve mucho, ¿no? Son las intervenciones del espacio público a través del arte mural, a través de este muralismo y de las actividades socioartísticas que desarrolla el equipo de trabajo comunitario en las comunidades. A través de este trabajo se rescata en muchas ocasiones, se rescata mucho temas relacionados a la memoria colectiva de los pueblos, de las comunidades, y también se rescata mucho de la identidad de las familias que trabajan en conjunto con Colectivo Tomate. Si le pudiera cambiar, maestra, por favor. Bueno, ahora bueno, vamos a platicar un poquito, ¿no? De uno de los proyectos en los que yo tuve la oportunidad de participar. Este proyecto se llama Anda Tlalnepantla. Este Anda se realiza en el Estado de México. El Estado de México es, bueno, para dar un poquito de contexto, el Estado de México es una de las ciudades, o bueno, sí, de los municipios del país que tiene una mayor densidad de población. Por lo mismo, también es uno de los estados de la República Mexicana que presenta más problemáticas sociales, ¿no? O sea, muchas de sus zonas se encuentran empobrecidas, se encuentran alejadas de los servicios públicos, son, bueno, se encuentran con muchas carencias, ¿no? En muchas partes del Estado de México. Y Tlalnepantla, pues no es la excepción. Es un lugar que es remarcado por la violencia, por las desigualdades. Y específicamente nosotros trabajamos en una comunidad que se llama San Isidro Ixhuatepec o San Isidro de los Burros, que se ubica en la parte poniente, me parece, si no estoy equivocado, de lo que es el municipio de Tlalnepantla. Bueno, pues este proyecto de ANDA forma parte, ¿no? De su programa de resiliencia comunitaria y medio ambiente de Colectivo Tomate. Se realiza en conjunto con la organización alemana de la GIS. Se realiza en conjunto con ellos. Y bueno, ¿qué se busca a través de este proyecto? Y bueno, a través del uso de herramientas y estrategias, se utiliza el urbanismo táctico y el arte para contribuir o generar un cambio en la adaptación humana
bueno, perdón, en la adaptación de los espacios a, ¿cómo lo digo? Que podamos adaptar los espacios públicos, que por lo general están diseñados para los automóviles, para los medios de transporte colectivos, que los podamos adaptar a nuevas formas de movilidad. Era lo que tenía ahora sí como, bueno, de finalidad este proyecto de ANDA. ¿Le puede cambiar a la siguiente, maestra, por favor? Como bien les comenté, bueno, pues el objetivo del proyecto era ese, ¿no? Que pudiésemos generar cambios dentro de las dinámicas de movilidad dentro de la comunidad de San Isidro. ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos a San Isidro? Les voy a dar un pequeño contexto de lo que sucedía en esa comunidad. Bueno, San Isidro es una comunidad que nace ahí en Tlanepantla, en la parte alta del cerro. Nace en la comunidad, el centro de la comunidad se encuentra arriba. Lo llamaban San Isidro de los Burros porque cuando no existían medios de transporte tan variados, la gente desde la base del cerro, desde las faldas del cerro, subía sus mercancías y subía sus bienes a través pues de burros, pues, o sea, lo hacían con carretas, entonces por eso lo llaman San Isidro de los Burros. Este, ¿cómo era la interacción en este espacio? Bueno, nosotros cuando llegamos aquí a San Isidro, nos dimos cuenta de que el espacio era bastante caótico, ¿no? O sea, era una cosa de locos, mucha gente a muchas horas, muchos gremios o grupos de interés con los que tuvimos que interactuar. ¿Cuál fue bueno, para darles un contexto de los grupos con los que interactuamos, en la zona teníamos 4 grupos de interés que eran los gremios de comerciantes formales, los que tenían un mercado en donde, pues ahora sí que tener su puesto para vender, para resguardarse. Teníamos el gremio de comerciantes informales y también teníamos el gremio de los taxistas, no sé cómo los conozcan allá en Colombia, y también teníamos el gremio de los transportistas públicos, que eran camiones de transporte público y también eran combis, que son unas camionetitas más chiquitas, ¿no? Donde viajas bien apretado con toda la gente. Este, Es teníamos que igual aquí, ¿eh? sí, Igual, igual. igual. Excelente, bueno. Estos eran los 4 grupos principales, ¿no? Con los que teníamos que interactuar, con los que tuvimos que empezar a trabajar. Al principio, cuando uno se acerca al proyecto y empieza a ver cómo este trabajo de movilidad, de cambiar las dinámicas válgame la redundancia, de la misma movilidad, hacer que la gente camine más, que tenga espacios más dignos, que utilicen más la bicicleta. Uno pensaría que está alejado de lo social. La realidad es que no es así, todo está conectado, ¿no? Todo se conecta. Nos dimos cuenta cuando empezamos a trabajar con la gente que existían problemáticas muy fuertes ligadas al uso del espacio, ¿no? Al contexto social, cultural, político, económico. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, el gremio de los comerciantes informales, ellos ellos tenían un problema muy grande, ¿no? Con nuestro proyecto, con lo que queríamos hacer, porque anteriormente, ahora sí que distintos actores les arrebataron un espacio que históricamente era suyo, ¿no? Ellos tienen una plaza enfrente del mercado formal de la comunidad, en donde ponían su tianguis o su mercado del día a día, donde ellos obtenían su dinero pues, para comer y fueron desplazados, ¿no? Fueron desplazados por otros proyectos sin su previa autorización, sin una consulta y pues a través de esto fue generando problemas, ¿no? En la dinámica social de la comunidad. ¿Por qué? Porque los comerciantes tuvieron que apropiarse de otro espacio, ¿no? O sea, tenían que comer. Fueron apropiándose de lugares del espacio público, las calles, se redujeron los tamaños. Eso hacía que todo fuera una reacción en cadena, ¿no? Luego ya de rato tenés a los comerciantes peleándose con los taxistas o con los compas de las combis. Entonces, eso era algo que fue un desafío, ¿no? Tener que trabajarlo porque incluso les hicieron algunos locales a ellos, pero al no sentirse pertenecientes ni identificados, ni mucho menos escuchados, pues no quisieron apropiarse de ese espacio, ¿no? Para ellos no significaba nada, entonces fue un desafío muy grande. Por ejemplo, también con el gremio de los taxistas existía
existía también un contexto cultural muy grande en el arraigo que tenían a sus espacios, ¿no? Por ejemplo, ellos en el centro de la comunidad tenían su base de sus taxis que ellos mismos habían levantado, ¿no? Es una base de taxis que tiene generaciones, 3, 4 generaciones, y ellos mismos levantaron su base de taxis con su dinero, con su esfuerzo, algunos hasta con sus propias manos, ¿no? Incluso construyeron un altar a la Virgen de Guadalupe, que es una figura simbólica acá en México, no sé si por allá también, pero, por ejemplo, todo ese tipo todo ese tipo del contexto cultural, político, social, permeaba en esos grupos, ¿no? Y a primera vista uno pudiera pensar que estás alejado, ¿no? Del trabajo social o del posible impacto. La realidad es que no es así. Nuestro objetivo era modificar ese espacio, darle prioridad al peatón, pero cuando empezamos a trabajar nos dimos cuenta que no solamente era darle prioridad al peatón, ¿no? Sino que también era darle voz, escuchar a la gente y escuchar a los grupos que estaban trabajando ahí, ¿no? Porque todo estaba conectado. Bueno, pues, ¿cuál fue el proceso? ¿Cómo empezamos a trabajar? No sé si, perdón, no sé si voy muy rápido, si tienen alguna duda. Todo bien, todo en orden. No, ¿le puede regresar? No, tan acabo. ¿No hay dudas? No, profe, muy chévere. Siga, tranquilo. Ah, no, no me digan profe, díganme Daniel o Alejandro, no se preocupen. Bueno, Entonces, ah, siga, Daniel, está todo muy bien. gracias. Gracias. Bueno, pues dentro del proceso que se hace en cada proyecto, ¿qué hacemos? Bueno, primero que nada, se forma un equipo interdisciplinario, distintos tipos de profesionistas conforman este equipo, desde trabajadores sociales, promotores culturales, promotores deportivos, psicólogos, antropólogos, sociólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Formamos este equipo de trabajo y nosotros somos el primer contacto con la comunidad. Nosotros llegamos a las comunidades, a partir de esto pues empezamos a realizar un mapeo de actores clave, ¿no? Empezamos a platicar con la gente, empezamos a ver cuáles son las personas que nos pueden dar una entrada, y también que nos pueden ahora sí que funcionar como guías, ¿verdad? Porque eso es muy importante cuando estás ya ahí en el campo. Identificamos estos actores y a partir de allí pues empezamos a realizar conexiones, ¿no? Empezamos ahora sí que a hacer trabajo, decimos por acá, empezamos a picar piedra, empezamos a buscar espacios, empezamos a buscar ahora sí que los lugares que la comunidad frecuenta para acercarnos a ellos, explicarles quiénes somos, que nos conozcan, que nos identifiquen como actores que buscamos beneficiar a través de este proyecto, pues a lo que es su comunidad, ¿no? O sea, no solamente mm, de una forma, pudiéramos decirlo como artística, por el trabajo del muralismo, sino también desde la identificación de necesidades. Por ejemplo, en este proyecto de ANDA también se realiza lo que es un diagnóstico de movilidad, en donde también nosotros, a través de distintas herramientas, con la comunidad, con las personas de esta zona, pues pudimos identificar ahora sí que distintos factores de protección, distintos factores de riesgo, dinámicas, interacciones que surgen dentro de la misma comunidad y ese trabajo, pues obviamente también con la búsqueda de darle continuidad, pues se le entrega a lo que es el gobierno, ¿verdad? A lo que es el municipio de ese lugar. Pero bueno, también pues obviamente vamos generando una relación con los distintos grupos, con los gremios, y vamos generando un diseño colaborativo del espacio a través de estas herramientas que les comentaba, ¿no? O sea, le preguntábamos a la gente cómo te movías, cuál es tu transporte favorito, cuál es la zona que más frecuentas, en qué horarios es donde más vienes. A partir de eso, pues nosotros íbamos generando ciertas propuestas de diseño y a partir de ese trabajo consultábamos a las personas. Ahorita aquí en la foto que ustedes pueden ver aquí abajo donde se ve el mural del burrito y de la gente labrando la tierra, si ustedes pueden ver en la parte de acá abajo, se ve lo que es una pinta vial. Bueno, esas pintas viales son un ensayo, un primer ensayo para la modificación del espacio. Nosotros en varias zonas de la comunidad que identificamos que tenían distintos tránsitos donde la gente pues de distintas edades, ¿no? Por ejemplo, los adultos mayores, las madres de familia, los jóvenes tenían dificultades para transitar y donde tenía prioridad el automóvil,
nosotros ahí fuimos haciendo esas modificaciones de la mano con la comunidad, no sin antes tener un gran y trabajoso diálogo con los actores sociales de la comunidad. Por ejemplo, donde está el mural del burrito, yo por ahí, bueno, tuvimos más bien, perdón, tuvimos que platicar mucho con un comerciante que tenía un resentimiento muy grande hacia nuestro proyecto, porque lo estábamos moviendo del único lugar en donde él podía vender su mercancía, donde él podía vender sus frituras, y, y pues él iba a perder su sustento, ¿no? Si lo quitábamos de ahí, ¿no? Entonces fue una gran labor de negociación, de escucharlo también, proponerle otras alternativas, buscar una forma de que él pudiese continuar trabajando sin que se viese afectado, ¿no? Y eso pasó en toda la comunidad, ¿no? Con los taxistas, pasó con los compañeros de las combis, con los compañeros de los camiones. Nos sucedió de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, bueno, algo que rescato mucho de esta intervención es que cuando nos tocó platicar con los compañeros taxistas, ellos se sentían muy arraigados a su espacio, solamente, no solamente porque lo habían construido ellos y sus padres, sus abuelos, sino también porque el lugar también los protegía, ¿no? O sea, ellos al estar ahí ya tenían una protección. La zona en la que ellos trabajan es una zona muy conflictiva, muy peligrosa. Por ejemplo, a nosotros nos decían, ¿sabes qué? Pues es que si yo me muevo, yo no tengo problema con tu chamba. Si yo me muevo, luego a mí me van a asaltar, me pueden quitar mi carro, me pueden quitar mi dinero o hasta me matan, ¿no? Ha pasado en otras ocasiones. Entonces, ahí es donde también entra pues esta parte, ¿no? De colaborar con las autoridades locales, concientizar sobre todo también y generar propuestas de trabajo. A final de cuentas, con ellos logramos hacer que cambiaran su perspectiva, pero también en base de la generación de acuerdos, ¿no? ¿Cuáles son esos acuerdos? Bueno, brindarles una zona más segura, que fuese algo intermitente, ¿no? Que tuvieran dos zonas en lugar de que estuvieran 10, 15 taxis en una sola zona, que se pasaran a otra y se fueran recorriendo, siempre y cuando hubiera condiciones, ¿no? Que les permitieran trabajar de buena forma. Eso fue un desafío muy grande. Con los de las combis fue más o menos lo mismo. Entonces, ah, como les comentaba, bueno, realizamos todo este trabajo con los grupos y también, además de esta labor de negociación o de relacionamiento con los grupos de interés, pues también tuvimos un trabajo, pues sí, ahora sí que de identificación de las necesidades. Hicimos distintos tipos de mapeos, cartografías con los miembros de la comunidad, hicimos recorridos guiados por los mismos miembros de la comunidad y con distintos grupos que nos permitieron identificar distintas necesidades, ¿no? O sea, pues, de forma muy puntual. Por ejemplo, aquí en la foto del medio, donde pueden ver a mi compañero Orlando que está sosteniendo la lona, estuvimos haciendo afuera del mercado lo que era un tipo de cartografía un poquito modificado, ya que la cartografía generalmente la realiza la misma persona, ¿no? Aquí ya nosotros ya teníamos algo que nos iba a facilitar un poquito el trabajo y a partir de eso la gente iba identificando distintas zonas, distintos puntos, focos rojos que no solamente se relacionaban a la movilidad, sino que también podías identificar ahora sí que necesidades relacionadas a la infraestructura, servicios, seguridad, ahora sí que también necesidades relacionadas a la intervención con los jóvenes, esparcimiento, etcétera, etcétera, etcétera. A través de este trabajo, no solamente intentamos enseñarle a la gente que se puede cambiar un poquito las formas que tenemos, ¿no? A veces pensamos que porque hacemos algo, así se debe de hacer siempre, ¿no? No solamente se buscaba enseñarle a la gente que existe otra forma de moverse y que tiene que tener prioridad alguien más, sino también pues identificar todo este tipo de carencias a las que están sometidos y sobre todo pues poder darle una solución como tal. ¿Alguien tiene una duda, algún comentario sobre este primer proyecto? ¿Algo que les salte, algo que les parezca interesante? Yo tengo como, pues yo no sé si son como una duda, un comentario, y es con estos vendedores ambulantes, ¿cierto? Que salen a vender sus tianguis, como dicen ustedes en México. Eh, aquí en Colombia, además, nosotros tenemos un problema un poco más grave, y es que el código de policía prohíbe digamos, la ubicación, ¿cierto? En el espacio público, pero igual
se hace y a cada rato hay desalojos, se han intentado hacer como unos lugares en los cuales más o menos se meten todos allá, casi que eso es más como una cuestión en la que están ¿cómo se dice? Cuando hay muchas personas en el mismo lugar. Hacinados. Eso, hacinados, más que un proceso realmente como conversado y demás, en unos, pues como en unos centros en los que la gente no va, ¿cierto? Porque también el espacio público, pues de alguna manera permite, no sé, me encontré con los taquitos, con los jugos de mango, con etcétera, 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 y digamos, se hace un sustento cotidiano. ¿Cómo logran ustedes conversar con estos vendedores ambulantes? ¿Cómo hacen para que ellos se corran o cuáles, digamos, son como esas soluciones que se dan dentro de este espacio público? Eso me parece pues como muy interesante, novedoso, que es un problema que nosotros aquí en Colombia tenemos. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Fue un trabajo muy complicado. Primero que nada porque distintos grupos se vieron vulnerados, ¿no? O sea, se vieron completamente vulnerados. En algún momento los despojaron de su espacio y eso pues obviamente genera una pérdida de confianza, ¿no? ¿Con qué comenzamos? Bueno, trabajando desde abajo, escuchándolos, ah, generando relaciones de confianza con ellos, trabajando muy de cerca con sus necesidades, intentando, intentando explicar o, no, no explicar, intentando hacerles ver que el proyecto más que una invasión es una nueva propuesta, ¿no? Nosotros lo manejábamos de esa forma, o sea, yo no quiero que te vuelvas a sentir, no quiero que te vuelvas a sentir vulnerado, o sea, no quiero que te vuelvas a sentir vulnerado, te voy a escuchar, vamos a trabajar y vamos a comunicar lo que tú necesites, ¿no? Para que puedas estar más cómodo. Sí fue algo muy complejo, lo hicimos a través de asambleas, hicimos asambleas con cada gremio de trabajadores, con los taxistas, con los dos gremios de comerciantes, con los compañeros de las combis, y a través de esa escucha de necesidades fue la forma en la que se nos fue dando un poquito más de apertura, ¿no? Acercándonos a los líderes de cada gremio, o sea, de cada organización. Eso también nos facilitó mucho el trabajo porque al generar acuerdos claros y al cumplirlos, pues eso también nos llevaba a que ellos confiaran en nosotros y la gente que trabaja con ellos, pues confían en su líder. Eso fue lo que nos dio la pauta para poder trabajar de esa forma. A lo mejor si no hubiésemos trabajado con tanta confianza y de forma tan directa, pues eso sí hubiese sido un poquito más complicado. Cuando nosotros llegamos a las asambleas, ¿qué pasaba? La gente tenía una expectativa, tienen pues, una esperanza, tienen ahora sí que esa expectativa de qué me vas a ofrecer, en qué me vas a ayudar, cómo vamos a darle solución a esto. Y desde un principio también nosotros fuimos bien claros, ¿no? O sea, este proyecto tiene un fin, tiene sus limitantes. Siempre lo que les decíamos es lo más responsable que yo puedo hacer es decirte hasta dónde puedo llegar, hasta dónde te puedo apoyar y a partir de eso podemos trabajar en cierta medida, ¿verdad? No te voy a prometer algo que no te voy a poder cumplir y eso pues, me va a llevar a perder tu confianza y por ende perder todo el avance. Ah, fueron varias sesiones de diálogo, fueron varias propuestas, analizar los espacios, escuchar sus necesidades de todos los grupos. Fue bastante pesado, ¿no? Porque uno no empieza con el jefe, ¿verdad? No empieza con el jefe del sindicato, empiezas pues desde abajo, no empiezas como a abrir camino, empiezas a platicar con ellos, vas haciendo el rapport. O sea, vas haciendo como el rapport, vas platicando, vas generando confianza, los vas conociendo. Ya cuando acuerdas, pues yo recuerdo que llegábamos allá a las 6 de la mañana, porque vivíamos en la Ciudad de México y Estado de México son dos estados diferentes y nosotros nos quedábamos en Ciudad de México y diario íbamos hasta allá. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, que yo llegaba en la mañana y lo primero que yo hacía era que me formaba en la fila de un puesto de comida, de tortas de tamal. Es un bolillo con un platillo típico mexicano y me ponía a platicar con los taxistas, ¿no? Me ponía a platicar con los de las combis. Yo decía, bueno, pues antes de intentar invitarlos, ¿no? A generar
el proyecto, pues primero tengo que conocerlos, ¿no? Tengo que saber qué quieren, cómo trabajan, quiénes son, y a partir de todo este rapport y este acercamiento, pues ahora sí que fuimos generando la confianza, ¿no? Fuimos platicando con cada jefe de cada gremio y nos otorgaron la confianza de poder realizar el proyecto, modificamos el espacio y estuvimos haciendo las pruebas como tal, ahí en la comunidad de San Isidro. Una comunidad muy bonita también. ¿Alguna otra duda? Bueno, no sé si respondí su pregunta, maestra. Sí, sí, ellos finalmente se ubicaron en otros lugares, expandieron un poco el proceso. Ok. Yo tengo una pregunta. Adelante. Daniel, ¿y eso básicamente no es de pronto trasladar el problema a otra zona? Porque a veces uno pues trata como de priorizar unos espacios, pero a veces esas problemáticas que ustedes están tratando de solucionar y está muy bien, pero entonces no es trasladar el problema a otra zona, volverla compleja, porque pues realmente entonces la intervención tendría que hacerse en varios espacios. Pero pienso yo que mientras no haya como una conexión entre las autoridades competentes, digamos, entre las alcaldías locales, bueno, gestión a nivel del Estado, lo que sea, para designar un sitio que diga, este es el punto donde se ubica tal cosa, este es el punto donde se van a hacer tal, porque pues aquí en Colombia es un problema crítico. Si usted Ujú. logra algún día visitarnos, se va a dar cuenta de muchas problemáticas que nosotros diariamente vivimos acá cuando pasamos y es el olor, si el olor a chicharrón, el olor a la empanada, el olor a la arepa, y no es solamente esa la problemática, estamos hablando muchas más cosas, por ejemplo, en salud pública, a nivel de Secretaría de Salud, cuántas comidas se distribuyen, cuánta contaminación consumen las personas, o sea, estamos hablando de muchas problemáticas. Yo sé que las intervenciones tienen un objetivo y pues en este caso el objetivo era esto, pero básicamente mi pregunta es esa. ¿No han visualizado ustedes que ese problema se trasladó a otro lugar? Bueno, cuando estuvimos, le agradezco mucho su pregunta, cuando estuvimos trabajando ahí en San Isidro, se trabajó en dos zonas de la comunidad, en la parte alta, que está pegada al mercado, y también se realizaron distintas intervenciones, no con arte mural ni con la modificación del espacio, pero sí se estuvieron trabajando en distintas zonas. Ah, cuando nosotros estuvimos haciendo el trabajo del urbanismo táctico, que lo hicimos asesorados con una persona que pues, es un urbanista, es un especialista, estuvimos determinando, ¿no? Que el centro de la comunidad, la afluencia bueno, la mayor afluencia de gente que tenía la comunidad era en esa parte, ¿no? Era donde más ocurrían problemas, donde más tenían accidentes de tránsito, donde luego los peatones sufrían algún tipo de atropellamiento, luego donde la gente era asaltada. Entonces, pudiéramos, pudiéramos comentar que, como bien comenta usted, señorita, pudiéramos decir que es como un bálsamo, por así decirlo, ¿no? O sea, no se arregla el problema de raíz, es una propuesta, ¿no? Una propuesta que tiene un cierto alcance. O sea, es una propuesta que se le da a la comunidad, es una propuesta que se le da a las autoridades y a partir de ese trabajo, pues ahora sí que hay que dar un seguimiento, como bien usted comenta. Depende también de la autoridad el darlo para, pues para poder ejercer el proyecto de una mejor forma. O sea, que se transfiera el problema a otro lado, pues habría que ver qué acciones se tomaron después, ¿no? Habría que ver si es que los compañeros de los gremios siguieron respetando los acuerdos, habrá que ver si después la autoridad dio continuidad a las recomendaciones. Como tal, en cierta parte habría que ver, ¿no? ¿Qué pasó después para poder ver si esos problemas continuaron ahí, si regresaron a lo mismo o si se fue hacia este otro lado, ¿no? Pero de principio lo que nosotros pudimos identificar fue que el mayor centro, o sea, donde ocurrían más problemas era ahí, entonces la idea era distribuirnos un poquito más en el tema de la movilidad y ahora sí que los otros temas relacionados a la seguridad, relacionados a la intervención con los jóvenes, fueron recomendaciones que nosotros fuimos identificando a través del trabajo con la gente, como tal. No Oh, sé qué si chévere. respondí. Sí, sí, no, está perfecto. Yo pienso también que básicamente cuando uno realiza un trabajo como este,
en donde uno pretende hacer una intervención que sea eficaz, es sentir ese resultado positivo, de poder decir, el impacto fue muy bueno en la comunidad, hay beneficios que son generalizados, porque yo sé que este tipo de intervenciones psicosociales pues son a nivel de comunidad y considero que es muy valioso. A veces cuando uno se encuentra con esa resistencia de las personas, porque obviamente hay trabajos que son, sí, ellos tienen a raíz de esas necesidades que realmente rebuscarse, digámoslo aquí, es una palabra muy usada, que es el rebusque, ¿sí? De la papa, de la comida para poder llevar el sustento a la casa. Entonces la gente siempre no piensa de pronto en el impacto que pueda generar a nivel de la comunidad, en la contaminación, porque pues un puesto de comida pues trae ratones, trae muchas cosas, ¿sí? La zona también se vuelve sucia y todo, pero pues bueno, chévere, chévere, chévere es, escucharlos. Muchas gracias. A usted, compañera. Y pues sí, también muchas veces, ah, como bien comentaba usted, este tipo de proyectos también son como una semilla, ¿no? Un primer acercamiento. Muchas de las veces, en algunos otros proyectos, como el que vamos a platicar ahorita enseguida, tenemos la fortuna de poder vincular el proceso artístico y el proceso de acompañamiento a una organización civil que forme parte de la comunidad, a un grupo de interés que quiera hacerse cargo del trabajo o que lo vea como algo prioritario también, ¿verdad? Bueno, ahorita continuando. ¿Alguien levantó la mano? No, alguien ingresó. Ah, ok. Bueno, continuando un poquito con este tema de la experiencia, vamos a platicar del proyecto Encontrarte, que se realiza en el estado de Chihuahua. Chihuahua es un estado que se encuentra, bueno, pegado, básicamente es frontera con Estados Unidos. Una de sus ciudades más emblemáticas es Ciudad Juárez, donde es el Divo de Juárez. Juan Gabriel, no sé si lo conozcan, lo hayan escuchado, él es de ahí. Ah, trabajamos ahí en el estado de Chihuahua. Chihuahua tiene, ahora sí que una característica peculiar, es de los primeros lugares en, ahora sí que en este tema de la desaparición forzada, ¿no? De personas. Nosotros por ahí tuvimos la oportunidad de colaborar con una organización que se llama SEDEM, muy bonita, con un objetivo, una lucha histórica, cultural, muy bonita ahí en la ciudad de Chihuahua, en todo el estado, que se llama SEDEM, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres Inmigrantes, y también acompañados por otra parte, por el USAID, que es un programa que, bueno, tenían los gringos antes de que llegara este señor, lo tenían por ahí, pero bueno, trabajamos en tres ciudades del estado de Chihuahua, en la capital, trabajamos en Hidalgo del Parral, y que es pueblo minero también, y trabajamos en Ciudad Cuauhtémoc, que de forma muy peculiar a esta ciudad la conocen como la ciudad de las tres culturas. ¿Por qué? Porque aquí en Ciudad Cuauhtémoc conviven, bueno, de una forma muy grande, por así decirlo, conviven los Wixárikas, que es una etnia indígena del norte de México. Convive también un grupo étnico que son cristianos protestantes, me parece, los conocemos acá como menonitas. Son gente que tiene ascendencia alemana aquí en esa ciudad, son muchos. Y pues obviamente también la gente que se identifica como, pues ahora sí, parte de México, ¿verdad? ¿No? O sea, los mestizos, como yo lo comento. Bueno, pues este proyecto forma parte de su programa de paz, justicia y seguridad. Se busca visibilizar a través del trabajo artístico las memorias de las familias que son víctimas de la desaparición forzada aquí en México. Se promueve a través de sesiones de diálogo, de encuentro, y se utilizan pues ahora sí que las herramientas socioartísticas y de acompañamiento psicosocial para llegar a este fin. Si le pudiera, bueno, aquí antes de que le cambie nuestra, perdón, aquí tenemos una foto en la ciudad de Chihuahua, esto es en la ciudad de Chihuahua, en uno de los murales que se realizaron. ¿Le puede regresar, perdón?
ahí mero, gracias. Es una foto que se hace en la ciudad de Chihuahua, en conjunto con todas las familias en su, bueno, sí, de esa ciudad, que tienen, o que ahora sí que fueron vulneradas, ¿no? Y que se encuentran en esta lamentable situación. Esto se hace en el Día Internacional por la Acción frente a la desaparición forzada aquí en México. Entonces, aquí tenemos una foto con todas las familias. También cabe señalar que en su mayoría las que asisten a este tipo de grupos son mujeres, en su mayoría. ¿Le podemos cambiar? Gracias, qué amable. Bueno, pues ya conocimos un poquito de lo que era el objetivo del proyecto. ¿Cuál era el contexto de este espacio? Bueno, este CEDEM es una organización civil que surge en la ciudad de Chihuahua en los años de 1970, principios de los 80, si no me equivoco. Si me equivoco, ahí les pido una disculpa. Surge esta organización, a través del tiempo va dando acompañamiento a migrantes y después también va agarrando un enfoque orientado hacia el acompañamiento de los grupos de mujeres, ¿no? Que son vulneradas de distintas formas, ¿no? ¿Qué realizamos? O bueno, ¿cuál era la peculiaridad de estos grupos? Que ya eran grupos identificados, formados. Nosotros llegábamos a distintos espacios que la asociación gestionaba, trabajábamos más o menos con grupos de 30, 40 personas y pues era un trabajo que se enfocaba en estas dos partes. Bueno, primero hay que visibilizar la problemática, que la gente que es ajena a esta situación pueda entender, pueda sensibilizarse, pueda trabajar con las personas que se encuentran inmersas en estas circunstancias y pues obviamente también trabajar una parte del acompañamiento psicosocial con ellos. ¿Cuál era esta parte? Bueno, cuando nosotros llegamos a estos grupos, mayormente los grupos tenían emociones, ahora sí que orientadas al rencor, a la ira, a la exigencia, a la justicia, emociones orientadas hacia pues bueno, ahora sí que hacia cuestiones un poquito más relacionadas a la lucha, a la negatividad, a la agresividad, de justa manera, ¿verdad? O sea, era muy lógico que iban a sentir eso, ¿no? Pues se les arrebató un ser querido. Entonces también el trabajo que se hacía con ellas en esta parte del acompañamiento, con los talleres participativos, con los círculos de paz, era que las personas que estaban inmersas en estas circunstancias pudieran ver que su situación es muy importante y que no se borra, no la podemos, no la podemos borrar, no la podemos esconder. Eso siempre va a estar ahí, va a ser algo que vamos a tener ahí, pero a partir de esta situación, también nosotros hemos encontrado más cosas, ¿no? O sea, no todo era el dolor, no todo era el sufrimiento, no todo era la pérdida. Por ejemplo, nosotros, bueno, aquí quiero hacer una distinción, por ejemplo, ah, cuando las personas de estos grupos se enfrentan a esta situación, ellas viven un trauma, no viven un duelo. Cuando uno tiene un duelo, uno sabe cuándo empieza y uno decide cuándo termina, ¿no? Uno puede decir, ¿sabes qué? Hasta aquí ya estuvo, tan, tan, ¿no? Yo aquí decido que termina mi duelo. Estas personas, pues, de una forma muy compleja, no lo pueden llevar a cabo. ¿Por qué? Porque es un trauma. Yo recuerdo que en las sesiones participativas que teníamos con ellas, nos tocaba hacer grupos pequeños, platicábamos, ¿no? De distintas temáticas y era obviamente con la intención de conocerlas, irnos acercando, generar confianza, pero pues también ir como generando, ¿no? Este cambio de pensamiento. Por ejemplo, yo recuerdo mucho a tres señoras que platicaron conmigo y yo les pregunté, yo les dije, he escuchado sus historias, he escuchado su experiencia, entiendo que esto es algo muy complicado, pero me gustaría que me platicaran algo nuevo que hayan hecho a partir de eso, ¿no? Y por ejemplo, ellas sacaron un ejemplo muy bonito que pues, la verdad es que también a mí me hizo llorar como en el momento, por ahí me sacó unas lágrimas porque ellas a raíz de esto compartieron que les gustaba tejer a las tres y las tres formaron un club de tejido y a partir
de ese club de tejido, ellas generaban herramientas que les permitían continuar con su lucha de búsqueda, ¿no? Tenían un rebozo, bueno, no sé cómo lo conozcan allá en Colombia. Un rebozo es una pieza de tela, ¿no? Que usamos para cubrirnos, como un tipo poncho. Entonces ellas, las tres, cosían ese rebozo y ahí en ese rebozo cosían los nombres de los desaparecidos que buscaban y lo utilizaban de forma simbólica, ¿no? Lo utilizaban de forma simbólica en eventos, lo llevaban y era una forma en la que ellas pudieron encontrar y generar nuevas redes de apoyo. Nuestro trabajo era ese, ¿no? Hacerle ver a la gente, a las personas que sufren esta situación, que si bien el dolor está ahí, no todo es eso, ¿no? A través de la fuerza del grupo, de la red de apoyo, encontramos más cosas, ¿no? Encontramos esperanza, encontramos acompañamiento, encontramos también amor, o sea, sobre todo comprensión en este fenómeno tan complicado, ¿no? Que es la desaparición forzada. Y, perdón, permíteme. Ok. También, por ejemplo, bueno, eso fue en Chihuahua, ¿no? Fue una pequeña historia. En Hidalgo del Parral, cuando empezamos a trabajar con las personas fue un poquito más complicado, porque ahí tenemos un grupo de hombres en los grupos. Y es un viaje bien distinto, es un boleto bien distinto, ¿no? Porque culturalmente las mujeres están, bueno, las orientan más bien, perdón, las orientan a esto, como a estos aprendizajes de poder compartir un poquito más sus emociones, el poder expresarse, el poder sentirse vulnerables, ¿no? Los hombres, por lo menos en el contexto aquí de México, no me atrevería a generalizar, nos orientan un poquito más a este como contexto de pues, no te quejes, ah, tú tienes que ser de esta forma, tienes que ser fuerte, te tienes que aguantar. Y era más complicado, ¿no? Porque el trabajar con ellos era hablar directamente con el enojo, con la ira, con la furia, porque era la única forma que tenían de expresar ese sentimiento, ¿no? Era algo bien complicado. Entonces también pues por ahí tuvimos que hacer uso de distintas herramientas. En las tres comunidades pudimos hacer uso de una herramienta que se llama Fanzine, que me imagino alguna vez lo habrán puesto en práctica, una herramienta buenísima. Es un medio para poder comunicar, para poder expresar buenísimo, tanto cuestiones emocionales, políticas, sociales y de cualquier índole. Y por ejemplo con el fanzine que hacíamos, eso nos fue dando como la pauta para poder elaborar el mural, porque a la hora de escuchar, siempre que se elabora un mural, perdón, esto no lo platiqué la vez pasada, pero siempre que se elabora un mural, nosotros tenemos unas sesiones que bueno, son unas entrevistas semiestructuradas donde los artistas nos acompañan a nosotros, ahora sí que como en cierta parte una pequeña guía con los grupos a partir de esa entrevista semiestructurada, o incluso puede ser hasta un grupo focal, porque también a veces pasa que hay mucha gente, ¿no? Eso nos pasó en Tlanepantla para hacer el mural, había muchísima gente y lo tomamos como un grupo, ¿no? O sea, a todos los tomamos para la entrevista. A través de las entrevistas, nosotros obtenemos distinta información que puede relacionarse a la temática y a partir de este rescate de esta información se elabora lo que es el mural, ¿no? Los artistas elaboran lo que es el mural, pero aquí fue un caso peculiar porque las narrativas iban enfocadas, ¿no? A este sentimiento de dolor, de lucha, exigencia política, que sí es importante también retratarlo, no dejarlo de lado, porque eso es algo que no se puede olvidar y que no se debe dejar de lado, pero también la finalidad del proyecto era mostrarle tanto a las personas que sufren esta situación como a las que están afuera, que se puede, bueno, que cómo se vive, ¿no? Cómo se vive el fenómeno, que lo puedan entender desde no un sentimiento más amigable, sino algo que te permita empatizar con la persona que sufre esta circunstancia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la gente que tiene un familiar desaparecido, por lo general es, en primer caso, invisibilizada por las instituciones, o sea, no se les da un seguimiento, por lo general los abandonan, y en segundo, la gente de su comunidad la estigmatiza, sufren un estigma. Cuando se quieren acercar con él, dicen, no te acerques con él, porque se llevaron a su hijo.
Se llevaron a su papá, se llevaron a su hermano, en algo andaba con los malos en toda esta cuestión del narcotráfico. Entonces, eso también buscaba lo que era el arte mural, el poder acercar a la gente a este tipo de temáticas, abrir el tema, que se pudiera generar el diálogo, y pues también lo logramos a través del fanzine. El fanzine permitió que la gente pudiese personificar sus emociones a través de esta herramienta, ¿no? O sea, no solamente fue exigencia o fue lucha, no solamente fue odio o repudio, sino también fue acompañamiento, fue amor, etcétera, etcétera, etcétera. Fue comunidad también, algo que pudimos encontrar ahí dentro de esa bonita actividad. No, tírésele, por favor. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan por ahí? Todo muy bien, Chicas, Daniel. Bueno, y sí, son situaciones, bueno, sí, son situaciones, deben ser similares, ¿no? Te venimos de un contexto muy similar, ¿no? También allá en Colombia tienen un problema muy serio con este tema del narcotráfico, de las actividades ilícitas. Y por último, pues en Ciudad Cuauhtémoc fue donde tuvimos también ahí algo más relacionado a lo político. Por ejemplo, ahí teníamos un grupo de personas también grande, pero teníamos unas 2 o 3 personas que se relacionaban al inicio de todo este tema de las desapariciones forzadas. Eran 3 personas que tenían desaparecidos desde los años de 1970, cuando los movimientos estudiantiles en México estallan y el gobierno autoritario pues empieza con sus prácticas, ¿no? Ahora sí que a desaparecer personas. Entonces también, por ejemplo, ahí en Ciudad Cuauhtémoc, la actividad de los grupos se ligaba mucho a las cuestiones políticas. La gente no solamente hablaba de estas cuestiones de las emociones de las que platicaba hace rato, sino también ya quería ligar mucho también su representación a lo político, ¿no? Hacia el repudio de lo que era la institución gubernamental, y también pues fue un desafío trabajarlo, primero que nada, entenderlo, no hacerlo invisible, y sobre todo también darle un espacio dentro de lo que era el trabajo mural. No sé si tengan alguna duda, algún comentario de esta parte. ¿No? Bueno, nos vamos con el siguiente, pues. Yo sí tengo una pregunta, Daniel. Adelante, adelante, comente. Puede que haya tenido una similitud ¿hay retorno? Qué pena. Perdón, no escuché muy bien. ¿Puede repetirlo? ¿Me escuchas? Sí, a ver, ahora sí. Ok. De esos dos contextos, aunque su merced dice que son similares, pues similares pero diferentes, ¿con cuál de los dos tuvo mayor dificultad? ¿Con cuál tuvo mayor resistencia? ¿Cuál para usted considera fue el más difícil? ¿Se refiere a los distintos proyectos o a los contextos de las ciudades de encontrarte? Bueno, sí, perdón. Entonces puede ser en el resultado. ¿Tuvo más dificultades o más tropiezos con el primero o con el segundo? creo que hablas como de los proyectos, el de Sí, espacio público y el de memoria. sí, 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 a eso me Ok, refiero. ok, ok, ok. Mm, Ay, jole, es que pudiera decirle que tuve más complicaciones con el segundo, hablando del proyecto de encontrarte, por la carga política, emocional, social, afectiva que implica, ¿no? Este proceso de la intervención. O sea, cuando pintábamos los murales, incluso de vez en cuando ahí teníamos la visita de los tipos, ¿no? O sea, de los tipos que se dedican a esas actividades ilícitas. Recuerdo mucho que en Hidalgo del Parral yo me encontraba con varios artistas que se encontraban pintando, y pues yo estaba ahí con ellos echándoles la mano, no tenía ninguna actividad comunitaria, y de pronto llegan estos compas, ¿no? Así como, a ver qué andas haciendo, cuál es tu chamba, yo sé que estás hablando de un tema que a mí no me gusta, y pues yo creo que eso fue, hablando como de complejidad, de gestionar todas las situaciones que se presentaron, tanto con los grupos como con los grupos de personas que tienen un familiar desaparecido, tanto como los grupos externos, ¿no? O sea, fue muy complejo porque no solamente era
el grupo de la sociedad civil, sino también pues era el gobierno del municipio, que también por ahí, pues obviamente quería andar por ahí viendo qué estábamos haciendo, cómo lo estábamos representando. También, por ejemplo, la relación con estos actores externos, ¿no? Muchas veces que llegan y hacen presencia y están ahí como viendo a ver cómo te pueden fregar. Creo que yo le pondría un mayor grado de complejidad al proyecto de encontrarte por el tema, por el tema que estuvimos trabajando de la desaparición forzada. Sí. Lo sospeché. Sí, la carga emocional fue muy pesada. Yo me acuerdo Sí, claro. que llegábamos al lugar donde nos quedábamos y era como que quiero llorar. Yo le decía a mi compañera, yo le decía a Tania, quiero llorar. Y me decía, yo también, vente, vamos a chillar, vamos a platicar. Era algo muy pesado porque ah, formas parte, ¿no? De todo su trabajo terapéutico y de su trauma, ¿no? Por ejemplo, recuerdo mucho que una señora, a mí me platicaba, me hice muy amigo de esa señora. Ella me decía, siempre que llueve, yo lloro, porque a mi hijo se lo llevaron un día que estaba lloviendo. Su trauma lo ligaba a la lluvia, ¿no? O sea, cosas muy profundas, muy complejas, que no tienen solución. Era algo muy pesado, muy pesado. Incluso teníamos que tener nosotros también por separado y en grupo, ¿cómo se llaman? Estas sesiones terapéuticas, ¿no? O sea, terapias psicológicas para también ir como sacando todo este rollo, ¿no? Que sí era muy complejo. ¿Alguna otra pregunta? Un poco de cuidado al cuidador, ¿no? Sí, Que nos ocurre mucho a quienes trabajamos con este tipo de poblaciones. sí, sí, muy complejo. Bueno, continuamos por ahí, aquí en mi ranchito, que también es su ranchito. Cuando gusten son bienvenidas. Aquí las esperamos muy bonito. Para allá vamos, ya Adelante, nos no, invitaron para adelante. allá, allá llegamos. Adelante, maestra, aquí la esperamos con los brazos abiertos, es bienvenida para que pueda conocer un poquito de Zacatecas. Bueno, en el año de 2019, por ahí me tocó trabajar en el proyecto de Comunidad en Paz, que es un proyecto que se realiza en tres colonias del estado de Zacatecas. La primera, la colonia popular CTM, la colonia Abel Dávila en Fresnillo y la colonia Gavilanes en Guadalupe. Son tres municipios distintos del estado. Ah, bueno, también Zacatecas es un estado migrante, históricamente es un estado migrante, históricamente somos un estado también azotado por la violencia. La ciudad de Fresnillo en varias ocasiones ha sido la ciudad número 1 a nivel nacional en percepción de inseguridad. Es una ciudad complicada, conflictiva, donde tenemos ahora sí que mucha interacción del narcotráfico. Zacatecas y Guadalupe también son ciudades donde tenemos una problemática muy fuerte con ese tipo de temas. Bueno, este proyecto forma parte del subprograma Paz, Justicia y Seguridad. Se realiza ahora sí que también en colaboración con la ONUDC, que es la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU. Por ahí estuvimos trabajando a la par con ellos, también con distintas instituciones de cada municipio. Y ahora sí que tiene como fin uh, el fin principal de este proyecto, si bien era realizar una intervención del espacio público y reflejar las historias de la comunidad, también tenía como fin el poder elaborar un diagnóstico que nos permitiera identificar factores de protección y factores de riesgo en las comunidades, condiciones de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Le puede cambiar, por favor? Gracias, muy amable. Bueno, para dar ahora sí que un contexto específico de cada comunidad o de cada lugar donde trabajamos. Bueno, por ejemplo, en la colonia CTM es una colonia que se hizo por trabajadores obreros, aquí en el municipio de Zacatecas. Tiene una historia muy ligada a lo que es un contexto de lucha social. Entonces, ahí también, por lo mismo como se encuentra en una de las periferias,
esta colonia también se ve azotada por muchas cuestiones relacionadas a la violencia, ¿no? A la drogadicción, al narcotráfico. Entonces, ¿qué hacíamos llegando a la comunidad? Bueno, pues identificas a los actores clave, comienzas a trabajar con ellos y a partir de distintas actividades, de distintos mapeos, de distintas entrevistas, ahora sí que hasta de grupos focales, nosotros lo que hacíamos es que íbamos recolectando toda esta información que se iba ahora sí que abonando para generar este diagnóstico, pero también generábamos lo que era el trabajo artístico participativo y comunitario. Impartíamos talleres que le permitían a la comunidad ahora sí que expresar distintas necesidades y a través también de estos talleres íbamos generando la reconexión o como bien lo llaman en colectivo, la reconstrucción del tejido social. Muchas veces pasa que en las comunidades que son vulneradas por distintos factores sociales, políticos relacionados a la violencia, pues existe esta desconexión, ¿no? No es como antes. Yo me acuerdo que cuando era pequeño, ya hace muchos años, ah, yo conocía a todos mis vecinos, yo platicaba con todos mis vecinos y mi mamá y mi abuela platicaban con todos los vecinos. Era muy común que nos ayudáramos, que tuviéramos como ese sentimiento de comunidad y que pudiésemos apoyarnos. Pues muchas de las veces aquí en estas comunidades ya no es así, o en muchos lugares, ¿no? ¿Verdad? Ya no es así, la gente se encuentra aislada, la gente se encuentra escondida. Entonces, pues a partir también de este proyecto se busca reconstruir ese tejido, encontrarnos otra vez en los espacios públicos, resignificarlos y trabajar de la mano, ¿no? O sea, obviamente se hace el trabajo en varias partes, lo que son las instituciones gubernamentales, la comunidad y Colectivo Tomate, ¿sí? Y pues bueno, reconocemos el espacio físico, trabajamos con las personas y vamos identificando pues las distintas necesidades, desde infraestructura, necesidades sociales, las condiciones de peligro, los factores de riesgo, los factores de protección y esto se hace a través del rapport. Bueno, ¿qué más? Por ejemplo, en Gavilanes y en Fresnillo, creo yo que fueron las dos comunidades más complicadas de trabajar porque tenían altos niveles de conductas delictivas, ¿no? Por ejemplo, en Gavilanes surgía mucho el tema de que los jóvenes no estudiaban, que los jóvenes no practicaban deporte, que se juntaban a tomar y pues a drogarse, ¿verdad? A meterse cosas. Entonces fue un rollo, ¿no? Porque empezamos a acercarnos a los grupos de jóvenes, empezamos a trabajar con ellos, empezamos a identificar distintas necesidades que iban ligadas a lo socioafectivo, a lo económico, a lo cultural, etcétera, 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 ¿no? O sea, cosas pues complejas, ¿no? Desde el mismo contexto. En Fresnillo no se diga, Fresnillo, la colonia Abel Dávila, fue un desafío grandísimo, completo, porque era una colonia que diario tenía algún tipo de incidente, ¿no? En algunas ocasiones tuvimos que retirarnos porque cerca de nuestra posición, les estoy diciendo 10 15 metros, llegó alguien a balear una casa, ¿no? O sea, llegaban y tiraban el balazo y vámonos, pélate, no, resguárdate. Aquí, por ejemplo, me gustaría resaltar esta parte tan bonita del trabajo artístico que lo hace un compañero que se llama Chanate, es un nombre artístico. Este mural que pueden ver ustedes aquí con la tela y con las manos, tiene una historia muy bonita. Todos los murales tienen una historia, se construyen a través de la memoria de las personas. Pero aquí en particular, este nos gustó mucho porque esa casa es una casa de paracaidistas. Aquí en México conocemos las casas de paracaidistas como casas abandonadas que son tomadas por personas que no tienen un hogar. No sé si en Colombia sea similar, más o menos, como lo conozcan. Bueno, ¿cuál era la peculiaridad de este hogar? Este hogar estaba habitado por la cantidad de 12 niños. Eran 12 niños que oscilaban en las edades de 2 hasta 15 años. Y estos niños vivían solamente con su abuela. ¿Por qué vivían solamente con la abuela? Porque muchos de ellos perdieron a sus padres. Sus padres estaban, de cierta forma, estuvieron en el lugar incorrecto. No me atrevo a aseverar que estuvieron vinculados a una actividad ilícita, pero tuvieron la mala suerte, ¿no? De
de encontrarse con estos tipos y pues por ahí fueron perdiendo, ¿no? Esas estructuras familiares y esta señora los fue agarrando, los fue resguardando, algunos son sus nietos, otros son primos lejanos, otros son hijos de no sé quién, entonces estos niños fueron nuestros guías en la comunidad cuando nosotros llegamos. Nosotros vimos que era muy peligroso, siempre andábamos en grupo, entonces empezamos a jugar con los niños, empezamos a jugar con los niños y cuando jugábamos con los niños, luego los niños nos decían, a ver, pues ustedes qué quieren hacer, a qué vienen, qué onda, ¿no? Los niños se sabían todo, ¿no? Los niños se movían todo el día, no iban a la escuela. Los más grandes trabajaban, había unos que cumplían funciones de cuidadores y los que estaban siempre en la calle eran los que sabían cómo estaba toda la movida. Y ellos te decían, estos tipos llegan a esta hora, estos tipos se ponen aquí. La policía hace rondines a esta hora, ¿no? Entonces ellos eran nuestros guías, nos llevaban por las áreas de la comunidad, nos permitieron explorar, conocer a otros actores y entablar las relaciones de confianza a través de la relación que hicimos con los niños, ¿no? De pronto jugábamos con los niños, empezamos jugando con los niños una, 2, 3 semanas, 4 semanas, y ya de pronto estábamos platicando con los actores que tenían más relevancia en la comunidad, líderes reconocidos, líderes no reconocidos, y eso era algo muy interesante. Y algo muy bonito de este mural es que la señora, ya era una señora grande, solamente llegaba de noche a la casa, llegaba a 8 o 9 de la noche, después de trabajar, y la señora, para sacar más dinero, tejía mantelitos. No sé si ustedes, aquí en México fueron muy comunes en los años 90, en los 2000, que las mamás se agarraban a hacer estos mantelitos que iban encima de la tele o que iban encima de la mesa, así tejidos blancos muy bonitos, con figuras muy bonitas. La señora hacía los tejidos y vendía los tejidos. Entonces, cuando nosotros escuchamos como toda la historia, porque no tuvimos una entrevista directa por las mismas condiciones estructurales a las que la señora se encontraba expuesta, que la vulneraban. Nosotros, bueno, el compañero Chanate realiza lo que es la representación, ¿no? Del sustento, del apoyo, del pilar que representa esta señora para estos niños y pues de cómo el hogar se compone de cada uno de ellos, ¿no? O sea, eso representa el mural, lo que es la toallita tejida y lo que son las manos sosteniéndola a ella, ¿no? De una forma simbólica. Muy, muy bonito. Fue algo muy bonito, muy, muy complejo también, porque pues ver a las infancias en ese tipo pues, de situaciones es muy, muy, muy complicado. Y como les comentaba, bueno, pues a través de este trabajo se realizan distintos murales que reflejan distintas situaciones. Por ejemplo, también el que podemos ver aquí a la derecha era de una familia, de una señora que se dedicaba a dar talleres de juegos tradicionales. Platicábamos con ella, ella daba talleres de juegos tradicionales. Ella, por ejemplo, en los relatos que nos decía, ella hablaba de que le daba mucha tristeza, ¿no? De cómo se ha ido perdiendo esta parte del juego, de cuando vas creciendo, cuando vas cambiando, ¿no? Entonces los compañeros, me parece que es Alex Lechuga y no me acuerdo quién más es, pero los compañeros retratan, ¿no? Como todas estas etapas del juego, del crecimiento, del espacio, los intereses. Muy, muy, muy bonito. Bueno, me gustaron mucho los murales de ahí, también de Gavilanes. Y no sé cómo andamos de tiempo. Voy bien, voy mal, ya me pasé, ya se quieren ir. Pues la idea es que nos vamos por ahí hasta las 8:30, pero no sé, las chicas están, creo que nos queda una experiencia más, ¿no? Sí, ya es la última. Pero bueno, antes de pasar al último, gracias maestra, perdón, gracias, muchas gracias. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? No, bueno, vámonos pues. Pues, Échale. a ver, un pequeño comentario es como felicitarte por esos proyectos que veo que dejan mucho, un enriquecimiento para cada lugar que han escrito como esa historia, ¿no? Y bonito pues todo lo que hemos aprovechado de escuchar, las historias que están en los murales, pero pues con la narración pues son más enriquecedoras y se valoran más. Y yo creo que los lugares donde se trabajó la gente debe estar muy agradecida y eso da una visión ya más positiva para esos ambientes. Entonces es un trabajo social muy, muy interesante.
y pues de agradecimiento de las regiones donde estén, pues ojalá podamos acá en Colombia, acá hacen murales también, pero pues ya conocer esta historia así pues es muy, muy gratificante. Entonces una sincera felicitación. Esperamos Muchas poder gracias. hacer una imitación por acá en estas regiones. Bueno, muchas gracias. No, 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 no hay de qué. Gracias a ustedes también por el espacio. La realidad es que también esta parte de la metodología, pues se la tengo que atribuir a Colectivo Tomate. Ellos también pues generan como todo este trabajo desde sus inicios en el barrio de Chanenetla, en Puebla. Entonces, si bien yo formé parte de ellos, me encantó trabajar con ellos, fue algo muy, muy, muy bonito, pues también la realidad es que quien les pudiese instruir en esa parte son específicamente ellos, ¿no? Ellos tienen un equipo muy bueno, muy, muy competente, saben hacerlo muy bien. Si también algún de ustedes quisieran, no sé, platicar con ellos, pues con todo el gusto del mundo, yo les puedo ahora sí que buscar un espacio, por ahí todavía tengo algo de contacto y, y que pudieran extender estas charlas un poquito más, ¿verdad? Incluso pues también por ahí platicar de algunos otros intereses. Gracias. Bueno, y por último, este proyecto que se llama Ciudad Mural Durango, se realiza también en un estado del norte. A mí me gusta mucho el norte de México, muy bonito, calor árido, el sol del desierto es muy bonito. Ojalá alguna vez puedan visitar el norte de México. También las costumbres son muy bonitas. Se realiza en el estado de Durango, que se encuentra prácticamente al lado del estado de Zacatecas, en una comunidad que se llama La Ferrería Durango, que si bien es una comunidad que se encuentra a 15 minutos de lo que es la cabecera municipal, o pudiéramos decir así, la capital del estado de Victoria de Durango, es una comunidad que todavía tiene raíces rurales, que bueno, ¿cuál era el fin de este proyecto? Pues el fortalecimiento del tejido social. Este proyecto iba encaminado ahora sí que al esparcimiento de la cultura, del arte, que la gente pudiese tener un acercamiento mucho más profundo a estos procesos artísticos, no solo desde el mural, sino también relacionado a la música, al teatro, al baile, etcétera, 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 ¿no? Que se pudiese volver algo, bueno, que estuviera presente en la comunidad. ¿Cuál fue uno de los detalles de este proyecto? Bueno, pues que lo hicimos en plena pandemia. Se hizo en plena pandemia, ahí me pueden ver más flaco y con un poquito más de pelo, con una careta y un cubrebocas, pero pues sí, básicamente es eso, ¿no? Se busca que a través del diálogo, a través del trabajo colaborativo, podamos generar esta reconexión, ¿no? De las redes perdidas. ¿Cuál fue ahora sí que el contexto de este espacio? Bueno, cuando nosotros llegamos aquí a la comunidad de la Ferrería, pues nos damos cuenta que se rigen todavía por cuestiones, por el régimen ejidal. No sé si por ahí en Colombia tengan algo similar o conozcan el concepto. Bueno, pues nomás para dar una leve introducción, no me va a tardar mucho. A las comunidades de aquí en México, cuando ocurre en el año de 1927, ocurre la expropiación de las tierras a las haciendas. Entonces, cuando se hace esa expropiación a las haciendas, el gobierno entrega a las comunidades, a los pueblos, les entrega una figura jurídica y los hace dueños de su tierra. Los ejidos aquí en México tienen una personalidad jurídica frente a las instituciones, tienen ahora sí que voz y voto sobre lo que pueden hacer con su tierra y ahora sí que en esta comunidad tienen todavía su régimen ejidal, todavía trabajan bajo ese régimen. Entonces, cuando nosotros llegamos aquí a la comunidad de la Ferrería, pues de principio la gente nos veía así como, pues muy extraños, ¿no? Nos veían como muy lejanos, venían estos compas, traen su gafete, traen su mochilita, no sabía que son de aquí. Y se remarca un poquito más porque los compañeros vienen del sur de México, entonces traen un acento muy distinto. En el norte tenemos varios acentos. Entonces, cuando llegamos aquí, nos empezamos a relacionar con los distintos actores, que era el comisariado ejidal, que es como el órgano de representación
de todo el régimen, ¿no? De toda la organización colectiva. Entonces, este órgano de representación tiene tres representantes, que es su presidente del comisariado, su secretario y su tesorero, que se encargan de administrar las finanzas, los convenios y distintas situaciones que puede presentar el ejido. A partir de esto, pues ahora sí que empezamos a comunicarnos con estas autoridades de la comunidad, la gente nos empezó a conocer y empezamos a trabajar de la mano con lo que eran en un principio los niños. Los niños son los que te abren la puerta para poder hacer cualquier tipo de trabajo en cualquier comunidad. Eso es una realidad. Nosotros empezamos a trabajar con los chamacos, empezamos a dar talleres, empezamos a generar como esta reconexión y después de eso pues fuimos ahora sí que encontrando distintos caminos para poder trabajar con distintos grupos. Desde lo que era el delegado de la comunidad, que es no es como un presidente municipal en el estricto sentido de la palabra, es un representante que pone el municipio y que se encarga de solventar cuestiones relacionadas a la comunidad, infraestructura, servicios, etcétera, etcétera. Entonces nos fuimos relacionando con el comisario ejidal, nos fuimos relacionando con los delegados, fuimos trabajando con otros distintos sectores y fuimos identificando que tenían ahora sí que distintos grupos, ¿no? La gente que se dedicaba a la agricultura, a la ganadería, que tenían sus tierras, que tenían su parcelita. Entonces fuimos trabajando con ellos, nos fuimos acercando y fuimos generando este trabajo de reconstrucción del tejido social y del nuevo encuentro. ¿Cuál era el objetivo del proyecto? Bueno, pues a través del arte, que la gente pudiese reconectar en sus espacios, ¿no? Y que pudiera resignificarlos. Como les comentaba al principio, por la pandemia fue algo bien complicado porque no podíamos salir, no podíamos tener un contacto muy directo, entonces todo fue como muy entrecortado, porque había espacios en donde sí generamos una conexión muy profunda y otros espacios eran como más reducidos, más complejos. Había que tener más cuidado porque también a veces llegaba gente de la tercera edad, entonces no podías exponerlos. Era algo, era algo complicado no trabajarlo. ¿Le puede dar a la siguiente, por favor? Bueno, bueno, pues ya es básicamente lo que les platiqué. Ah, ¿Qué más pasaba dentro de la comunidad? Como bien les comentaba hace rato, no solamente llegábamos a hacer el trabajo artístico, sino que también a través de estas conexiones que íbamos formulando, pues la misma gente nos iba dando la pauta para irnos adentrando a otros fenómenos sociales, ¿no? La violencia, por ejemplo. Cuando fueron teniéndonos un poquito más de confianza, nos explicaban la problemática que tenían con el narcotráfico ahí en la comunidad, ya que ese poblado es un poblado que sale para la Sierra del Norte, para las cadenas montañosas que tenemos aquí en México. Entonces se presta mucho a que la gente que se dedica a actividades ilícitas pase por esos pueblos. También, por ejemplo, nos hablaban mucho de las dificultades que tenían relacionadas a la sequía, relacionadas al cultivo, al ganado, a sus actividades económicas. Mucha gente vivía de eso, ¿no? Entonces, todo el proyecto artístico terminaba repercutiendo o terminábamos conociendo, ¿no? Como toda la problemática social que arrastraban las comunidades. Aquí en este trabajo no se realiza un diagnóstico, era un trabajo enfocado a lo cultural, a la difusión cultural, pero básicamente sería eso con lo de Durango. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Bueno, si no hay nada, tampoco pasa nada, no se preocupe. No, profe, yo creo que no es que no haya nada, yo creo que hay mucho y lo primero es el agradecimiento por su dedicación, por cada detalle, por cada contexto que nos pudo compartir desde Ciudad de México y lejos de cualquier otra cosa podemos ver cómo de diferente manera se menciona, pero la vivimos igual. En Colombia la vivimos igual y pienso que tanto la violencia como todos los tres casos que nos compartió fueron valiosos para poder identificar y reconocer cómo los contextos se viven en diferentes regiones y cómo la psicología, cómo yo me imagino que también el trabajo social o las partes multidisciplinares que hicieron parte de este trabajo tuvieron un resultado distinto pero valioso, emotivo, ¿sí? Y cómo también impacta a nivel emocional, ¿sí? Porque no se aleja uno de la realidad y al contrario la vive de tanta
de tal manera que toca esas fibras que hacen parte del ser humano y es inevitable no sentirlas, porque creo que en la historia que nos narró, así mismo la sentí, profe. Bueno, Daniel, muchas gracias. Gracias a la profesora también, María Catalina. No, pues muchas gracias, Rosa, por la participación, a todos. Creo que Deyanira y Daniel nos presentan unas experiencias muy interesantes desde la participación de Daniel en el colectivo Tomate. Lo pueden buscar por internet, que hacen unas cosas muy interesantes, pero digamos que también es muy potente estos espacios de esta masterclass internacional para conocer elementos de la intervención psicosocial que se pueden hacer desde perspectivas que quizás para uno no son muy cercanas como el arte, ¿cierto? Y cómo hacer unos diálogos de saberes, por ejemplo, entre artistas y científicos sociales, digamos que aquí, y miren que sirven para todo, para hacer intervención en seguridad ciudadana, para hacer intervención en todo lo que tiene que ver con espacio público, para hacer intervención también en los procesos de movilización emocional, memoria social, reconstrucción de tejidos sociales. Eh, yo siempre he dicho que un buen psicólogo social comunitario debe tener algún oficio. Como decía Daniel, uno a las comunidades entra por los niños y por los jóvenes en muchas ocasiones. Y en muchas ocasiones uno entra porque o lleva pintura, o lleva una guitarra, o hace malabares, o bueno, muchos de estos elementos que permiten unas cercanías y unas formas diferentes de relación, ¿no? eh, eh, en los que uno se planta con las comunidades desde diferentes procesos. Entonces, agradecerle a Deyanira, agradecerle a Daniel por situarnos en los procesos de intervención desde unas experiencias muy interesantes. Muchas gracias. No, pues también muchas gracias a ustedes por el espacio y el tiempo. Ya nos pasamos un poquito de su hora, pero pues esperamos que haya sido muy enriquecedor. Pues como ven, los proyectos en los que pudo participar Alejandro, pues fueron muy interesantes. Yo creo que si tuviéramos más tiempo, pues podríamos escarbarle todavía un poco más. Pero pues sí, justamente como dice la profe Cata, pues el trabajo en el espacio público y justamente el rescatar las historias locales, pues se convierte en pues una herramienta muy poderosa, ¿no? Para el tejido social, el empoderamiento comunitario, la construcción del bienestar. Entonces, justamente como lo comentó la compañera Rosa, pues es la viva prueba de que las disciplinas en una dimensión social, pues pueden y deben incidir directamente en la vida de las personas, ¿no? Y sus contextos directamente. Sí, yo creo también que algo importante, perdón que yo hable tanto, No, adelante. yo creo que también es valioso poder valorar cómo ese trabajo y esos resultados a través como de ese tacto de la psicología o de las diferentes disciplinas que lograron llegar a la comunidad, logran mover cada fibra en las personas. Yo creo que la invitación también un poco al área humana o al área de las ciencias humanas es esa básicamente, ¿no? El tocar esa sensibilidad desde la empatía, desde la comprensión, desde todo el ejercicio que se tiene que hacer y no desfallecer, porque yo creo que hay mucho trabajo por hacer en las comunidades y pienso que uno de los trabajos fundamentales es ese, no desfallecer. Nosotros como futuros psicólogos en formación tenemos que dejar esa semilla. A veces no es fácil llegarle a la gente a veces tiene conflictos difíciles, ¿sí? Pero esa es la parte de la empatía donde la psicología y las ciencias humanas nos invita a tocar ese fondo o ese trasfondo de las personas, porque cada persona es un mundo y uno nunca puede como tratar de pronto de señalar ese mundo de la persona. Hay que entrar como decía Daniel, ¿sí? Entrar en la comunidad y compartir con ellos es hacer parte de ellos, ¿sí? Porque eso lo identifica a uno y hace parte de la comunidad. Y es así como se llega. Entonces uno no puede llegar a decir, vengo a hacer este trabajo y ya, no, es que ese no es el trabajo.
¿sí? El trabajo Ujú. es constante, es de mucho contacto con la comunidad y a la gente le gusta eso realmente. Y pues sí, y la intervención básicamente podemos concluir que es eso, generar un cambio, ¿sí? Aparte de todo, porque el cambio no es solo para la comunidad, yo creo que el crecimiento para uno también es importante y valioso, ¿sí? Yo sé que los dos, tanto Daniel como Jennifer, ¿es? De Yanira. De De Yanira. Yanira, como de Yanira, yo sé que quedaron con unos mensajes valiosos y eso es lo bonito de todo esto cuando uno decide realmente estudiar cualquier carrera que toque las ciencias humanas. Muchas gracias de verdad por la invitación. Pues al contrario, gracias a todos ustedes por el espacio. Fue muy enriquecedor, muy bonito el poder compartir las experiencias, las vivencias, toda esta parte del trabajo que se hace en las comunidades. A mí me gusta mucho, es algo muy bonito, ¿no? Y aunque ahorita me encuentro ya en otra perspectiva desde un sector privado, también me sigue gustando mucho porque lo intento trabajar desde un enfoque pues, muy horizontal con la gente. Este, bueno, y como bien comenta la compañera, ¿no? Uno se lleva siempre muchas experiencias, siempre se lleva algo de la gente con la que trabaja. Y aunque uno vaya a otra comunidad, pues las cosas nunca suceden de la misma forma, ¿verdad? No pasa lo mismo de la misma forma, aunque trabajes el mismo fenómeno. Y es lo impresionante, ¿no? De la intervención, de trabajar con un grupo distinto que llegas, tienes una estrategia y de pronto te lo cambian todo, tienes que modificar, tienes que trabajar desde otro punto de vista y eso es algo que también es bien retador, ¿no? Cuando estás ya en una comunidad y de pronto te la mueven, dices, ay, cabrón. Bueno, eso a mí me gusta mucho, ya como una reflexión final, ya para terminar por mi parte les agradezco. También si algún día ustedes buscan generar algún otro tipo de espacio, que se comparta algún otro tipo de experiencia, pues yo estoy a la orden. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y bueno, una feliz noche para todos. Gracias por quedarse todo este tiempo de aquí escuchándonos y soñando con diferentes formas de mover la empatía, como dice ahorita Olga por el chat. Un abrazo y feliz noche para todos. Deyanira, un beso enorme. Daniel también. Muchas gracias. Abrazos. Muchísimas Muchas gracias. Mucho gracias. gusto conocerlos a los demás. Chao, chao.